Queridos mami y papi, les escribo para que estén tranquilos y sepan que estoy bien. Estoy en un lugar donde hay muchos niños cubanos. Yo sé que pronto volveré a casa y que solo pasaré una semana aquí. Los extraño mucho. Díganle a tía Marta que la muñeca que me regaló es mi mejor amiga. Aunque no he paseado mucho, creo que Miami se parece a Cuba. Mándale un beso a abuelo y abuela y otro para Tito. Díganle que lo extraño a él también. Los quiero mucho, Camila. La Revolución Cubana marca uno de los eventos de mayor impacto del siglo XX. La revuelta y los cambios que esto originó dejaron impactos duraderos para millones de cubanos. Impactos que a su vez tuvieron grandes efectos para los Estados Unidos, cuando cientos de miles buscaron refugio. Entre los que huyeron, hubo 14.000 niños que salieron solos. Su éxodo fue la migración de niños más grande en el hemisferio occidental. Esta es la historia de la Operación Pedro Pan. Un movimiento que fue bienvenido con gran júbilo en enero de 1959 trajo serias dudas y preocupaciones para el otoño de ese mismo año. La creciente influencia comunista en el desarrollo de la revolución alimentó los temores de muchos cubanos. Cambios radicales y reformas afectaron todas las facetas de la vida en la isla. Entre las medidas adoptadas por el régimen nuevo estaban cerrar todos los colegios privados y la expulsión del clero de Cuba. Para 1960, la dirección y agenda de la revolución se hacía más penetrante. En noviembre de 1960, un cura irlandés llamado Brian Walsh encabezaba el Catholic Welfare Bureau en la arquidiócesis de Miami. Mientras los cubanos comenzaron a salir de la isla, el tema de menores sin acompañamiento se convirtió en un problema. When the question of unaccompanied minors appearing on the scene in Miami came up, I realized a number of things. One was that this had to be treated as a child welfare problem. The kids were in the United States without the care and protection of their parents. Now, this had nothing to do with Pedro Pan per se, but it was what moved me when Mr. Voorhees was sent to Miami by President Eisenhower at the request of the bishop to look into the situation of refugees in Miami. The first question I brought up with him was unaccompanied minors, and it had to be a child welfare issue, and they required total care. And he accepted that, and very quickly agreed that this could be part of any government plan. And that was a major breakthrough. The first time in the history of the United States that unaccompanied children were treated separately from the general population of refugees and immigrants. So by this time we knew we kind of could get some funds to take care of children that would appear. But then we ran into Jim Baker, who was the headmaster of Ruston Academy and American School in Havana. He came to me and said that he had been asked by the parents of some of their Cuban students if they could get him into school in Miami and taken care of. We talked. Members of the Chamber of Commerce, the American Chamber of Commerce in Havana, were in Miami, and they came to see me and we talked about it. This was in the month of December. And basically, the
whole concept of Operation Pedro Pan came out of these discussions. I went to Miami and had a meeting with some of the heads of American companies, explained the problem, and they said, well, if you can get someplace here to set up a boarding school for those children, our companies will support them financially. So I began looking around, trying to find something of place, and someone said, well, talk to Father Walsh of Catholic Welfare, because he's involved and very much interested in Cuban children. I went to talk to Dr. Father Walsh. We worked out immediately, so we developed a plan by which we would get the children out. I would get their names in Cuba, send them to the embassy. Then in Miami, the woman who was at that time at Coral Gables High School, who was in charge of student visas, would get the student visa, return it by the embassy pouch, and then they would come out. La situación en Cuba era caótica completamente, era una situación intolerable. El colegio donde yo había asistido como niño todos mis años de mi vida, al colegio que mi padre había asistido antes que yo, lo cerraron, votaron a los sacerdotes y a los hermanos que estaban allí como maestros nuestros, que eran más que maestros, eran parte de nuestra comunidad, de nuestra familia, era la iglesia que asistíamos. Yo me acuerdo de haber visto a personas al salir de la iglesia un domingo a garrotazos por un grupo del público. La falta de libertad, la falta de una vida normal como uno conocía, que había cesado de existir. Así que era una situación completamente, yo podría decir que hasta loca, totalmente fuera de control. As 98% of Cubans, I guess, I dressed like I belonged to the Patrulla Juvenil. They gave me a wooden rifle, and it was my pride and joy. And I used to march through the streets of San Antonio de Las Vegas, where I'm from, because I'm not from the capital, and we didn't have an ingenio. But it was a lot of fun. But then they started closing the private schools, closing the newspapers, closing the churches, and I thought to myself that was not for me. And besides, I've always wanted to come to Miami on vacation. I have never been in an airplane before, and to me, Miami was a place in the skies, you know, with the clouds and flamencos, and it was great. It was a very nice adventure for me. Yo me recuerdo que llegó el momento y mi mamá me dijo que íbamos a salir del país. Me dijo que iba a ser probablemente por cuestión de 2 o 3 meses, poco tiempo, pero no fue una decisión de esa que ella me preguntó a mi opinión, que yo tenía la opción de quedarme. No, se van porque básicamente le habían dado la salida a mi padre y había que empacar. No hubo mucho tiempo para pensar y preparar la situación. Finalmente, un día mi mamá me despertó y me dijo: mi hijo, levántate, que en 2 días te vas a ir a vivir a Miami. Y yo salté de la cama como si hubiera resortes y me dijo: yo no me voy a ningún lado. Me dijo: oye, te estoy dando 48 horas para que las aproveches. No desperdicies ni un minuto protestando porque te vas de todas maneras. Entonces empecé a visitar a mis amistades, a regalar mi ropa, le regalé mi cámara fotográfica a mi mejor amigo y regalé varias pinturas que había hecho pequeñitas, pero ya yo había comenzado a pintar. Y estaba enamorado de una muchacha muy linda y ella se había resistido a tener un romance conmigo porque ella tenía otra religión y ella tenía miedo que sus padres no se lo iban a permitir y que iba a ser una cosa triste. Pero cuando vine y le dije que me iba de Cuba, pues ahí se rompieron las barreras y nos quisimos durante 2 días, tuvimos un romance muy lindo de 2 días exclusivamente. What led people to make the decision to send their children here, I think there were two principal motivations. Certainly 2 fears that had kind of alerted them, made the parents aware that
problem. And the first one was sending the teenagers to the countryside. Because when I hear the people, the teenagers themselves talk about it today, this was a major factor. One man last year told me when I came back from the countryside that summer of 1960, and I told him what the experience I had, my parents looked at each other, and that was an awakening. The indoctrination in the public schools, the signs of indoctrination, the stories, about asking God for bread or ice cream, and then Fidel gives them ice cream, this sort of stuff. And as the children came home from school with these kind of stories, and as the parents heard there was an opportunity to get the children to Miami, all of these factors worked together. Fue muy difícil cuando él y nosotros decidimos que era preferible al comunismo como es natural. Entonces nos enteramos de este magnífico programa de los Peter Pan, que todos los padres nos obligamos a eso tan grande que podíamos resolver. Y enseguida mi esposo siguió la manera de conseguirlo. Y así fue como fue la decisión más grande para los padres en Cuba. Eso ha sido lo más grande. Agradezco infinito toda la vida de este programa del padre Ward, así que eso siempre lo llevo en mi vida. Fue una decisión muy difícil. Yo no quiero ni recordarme cuando despedí a mi hijo en ese aeropuerto. Y recuerdo una anécdota que salía de Cuba el embajador de Argentina. Cuando regresé del aeropuerto, puse el radio y oí que decía que había llegado a Miami el embajador de Argentina, y dije, ay Dios mío, llegó mi hijo a Estados Unidos. Eso fue dificilísimo, horrible para todos los padres, para nosotros, mi hijo mayor. Bueno, es muy emocionante hablar de este tema, pero ya comprenda cómo fue la situación. Fue cuando vino el problema que se comentó de la patria potestad, que el gobierno quería quitar los muchachos, especialmente Candy, que ella cantaba desde pequeña. Cuando la oyeron a cantar, fueron a mi casa para decir que me la iban a quitar para mandarla a Rusia, porque esa voz no se podría desperdiciar en Cuba y que la tenían que sacar de allí para mandarla para Rusia, y yo no tenía esperanza de verla más. Y ya mi esposo y yo empezamos a comentar que no nos gustaba lo que estaba pasando, y entonces mi hermano de aquí nos habló del proyecto este de Pedro Pan. Operación Pedro Pan se debe de entender en 3 fases, y las 3 fases están marcadas por distintas políticas inmigratorias de los Estados Unidos hacia Cuba. El primer periodo va desde la administración de Eisenhower, cuando se toma la decisión de cambiar el gobierno de Fidel Castro, hasta Bahía de Cochinos, la invasión. De Bahía de Cochinos, entonces empieza la segunda fase, que va hasta la crisis de los cohetes en 1962. Y entonces desde 62 hasta 65, cuando Fidel Castro abre las puertas inmigratorias a través de Camarioca. En el primer periodo, los Estados Unidos están en una guerra secreta, esencialmente, donde se le da a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se le da tremendo poder de poder tomar decisiones que no tienen que ir a través del Congreso, incluso no tienen que ir a través de otras agencias del gobierno. Y dentro de ese periodo hay un programa para asegurar que la gente que están luchando en Cuba en contra de Fidel puedan salir rápidamente, porque si los cogen presos los matan. Entonces, una de las cosas que la CIA sí quería hacer era traer los hijos de los que estaban luchando, incluso algunos de los adolescentes, a los Estados Unidos. Ese programa se concibe a través de, primero, unas visas estudiantiles para traer a los muchachos para los Estados Unidos, que no se pueden lograr porque cierra la embajada, pero se continúa con una visa waiver, que se le decía en cubano,
y también visas a través de otros países como Jamaica. Cuando viene Bahía de Cochinos, cambia por completo esa necesidad porque ya no hay una invasión militar, pero hay un despelote para empezar, y en segundo continúa otra guerra secreta en contra de Cuba, pero ya para entonces hay tanta gente tratando de salir del país que los mecanismos secretos que se habían establecido antes de Bahía de Cochinos se continúan usando y se convierten en mecanismos de una inmigración masiva, incluyendo el programa de Visa Waiver para adultos y para los niños, que era el que te daba los resultados más rápido, porque los niños podíamos salir del país, como no se nos veía como una amenaza en contra de la seguridad de los Estados Unidos, no teníamos que tener un chequeo de seguridad. Cuando llegamos aquí, reclamamos a nuestros padres que sí necesitaban el chequeo de seguridad. Eso toma 3, 4, 6 meses, vienen nuestros padres. Pero ¿qué pasa? En la crisis de los cohetes, los Estados Unidos decide cerrar las puertas. Y de los 14.000 niños que ya habían llegado, solamente 6.000 se habían reunido con sus padres. Los otros 8.000 se quedan desamparados porque ya se cambió todo y no los dejan llegar a los Estados Unidos. Yo creo que el momento que de verdad nos dio a nosotros la vista, ¿no?, de lo que venía era allí en el aeropuerto. Parábamos nosotros en el aeropuerto, en donde cuando mi padre de repente viene y nos dice no importa lo que le pase a ustedes, no quiero que nunca se separen, no importa en dónde vayan y qué es lo que vaya a pasarle, tienen que estar seguros que siempre ustedes dos se mantengan juntos. Y nosotros, después de todos estos años, y nosotros después de todas estas semanas que nos habían estado hablando que íbamos a estudiar a un colegio en los Estados Unidos, que de repente nos digan que vamos tenemos que asegurarnos que nunca nos separen, de repente como que es esto, ¿por qué nos están diciendo esto? Entonces en ese momento mi padre se viera a mi hermano mayor, Héctor, que me llevaba 2 años, y le dice a él tenía 12 años cuando eso, yo tenía 10, y le dice a Héctor, tú tienes que asegurarte que nunca los separen, que de ninguna forma, de ninguna manera, que nadie los separe. Y en ese momento nosotros nos quedamos los dos, y ya era el momento para montarnos en el avión, y de repente nos dimos cuenta que esto era algo que iba a pasar, que era mucho más grave de lo que nos habían estado diciendo, pero no sabíamos tampoco lo que venía. I was petrified because I was not going to have my mother at the airport either. But I didn't cry at that point because I had my younger sister with me, which I had already been given instructions that I would become my little sister's mother. That I was going to have to watch out for her. My sister was 2.5 years younger, but she suffered from asthma and she was very skinny, so we were always very protective over her. So my mother tells me that she's getting off and she gets off and I go into the airport along with my sister. All of a sudden I have become older and wiser than I was before. I was torn and I was frightened, but I kept my tears somewhere hidden so my sister would not be afraid. Tenemos unas maletas que es de donde nos dicen a nosotros gusanos, porque son como unas maletas de tela en forma de gusano, que pesan muy poco porque como solamente nos permitían sacar de Cuba 44 libras de ropa, y entonces todo el mundo usaba estas maletas que eran de tela, que no pesaban casi nada, y como tenían esta forma tubular, le llamaban gusanos, y de ahí viene que nos llamen a nosotros gusanos. The goodbye was very, very sad. We stayed at the Havana International Hotel airport, and everybody's dressed, and we had hats on and those coats because we thought Miami was a cold place, and we got ready.
And you know, everybody was crying. You could see, I have a picture there that I will show you later on, that you can see the sadness in this whole group of the 3 kids, 3 brothers leaving to the United States. What we didn't know, we had such a nice family waiting for us in Miami. La pecera fue el nombre que los cubanos le pusieron a el área donde uno esperaba antes de montarse en el avión que lo traía a los Estados Unidos. Había un cristal que separaba el área de espera de los que iban en viaje y de los familiares. Ese cristal lo podías seguir hasta el área donde revisaban las maletas también. Entonces tú llegabas, entregabas las maletas y entonces ya te pasaban adentro de la pecera. Ahí te sentabas tú a esperar a que te revisaran los papeles y que te llamaran para revisar las maletas. Todo el tiempo tus familiares te podían estar viendo. Del otro lado de la pecera estaba el cristal que separaba la pista de donde estábamos esperando nosotros, de la terminal. O sea que los familiares podían verte no solamente en la pecera, sino te veían cuando montabas en el avión y cuando el avión ya despegaba y venía para los Estados Unidos. One day my father told me that we were going to go on vacation. He didn't know how to say it any other way. And that we were going to go for about 6 months or so, that another invasion would come, and that was going to be over soon. So they also thought that coming to the United States was perfect, you know, we were going to be in this wonderful school and taken care of, and, you know, they kind of idealized what we were going to be through, you know, what we were going to go through. But my sister was 5. She was the one that suffered the most, I guess. I mean, we all suffered, but she had no idea where she was going. All of a sudden she was like the queen of the house because she was the little baby, and she went to my parents' show, and she had her nanny and her beautiful house, and she asked my mother the second day, because the first day we were supposed to leave, we had to come back, they canceled the flight. So the second day, while my mother was dressing her, she asked my mom, you know, like, why do I have to leave? So my mother didn't know what else to tell her, you know. She said, oh, you're going to go on vacation, you're going to be with other kids. And so as we were standing by the house again to leave the next day, my parents didn't go to the airport because they were afraid, you know, that they would see them there. They were very well known. So they didn't want anybody to know that we were leaving. He told me, don't worry, in 6 months you'll be back. And I told my dad, no, you have to come to the United States. This is not going to be over. I remember that very clearly because of how long it's been. The departure was difficult at the airport because I left by way of Rancho Boyeros in Havana, and what they did was that they separated the people leaving from the families, and that was a tremendous scene there. I mean, mothers and daughters hanging on a brother or a son. You know, it was truly an amazing thing, a very painful scene. And there was a moment when I was in there, you know, I had a lot of papers that I had to hand out to be able to leave. Like, for example, I had to get off the rationing card. They needed to know that I'd been taken off the rationing card. There was another paper that my mother had to give permission for me to leave. There was another, you know, like 7 or 8 papers. And I had practiced that with my father. My father would say to me, give me such and such paper. Give me such and such paper. And we did it a lot of times. But when I'm there, I'm looking to see if I can catch a glimpse of my parents. The person in front of me moved out, and the militia man who was sitting there shouted. And I was, you know, struck by his shout, and I couldn't find the papers that he wanted.
So my father knocked on the glass door and asked permission to come in, took all the papers from my hand, and gave that man each and every one of the papers. Turned around, did not look at me in my face, in the eyes, walked out, and I know that he was delirious in fever for 3 days after I left. And all he would say, according to my mother, and my son, el niño, because since you're the youngest, you have the privileges of being the youngest. You're always the little one, my little one is not here with me. Y entonces me llamaron, era un miliciano, o sea, tenían como una mesa, un par de mesas, entonces los milicianos y ellos chequeaban los papeles y entonces me pidió mis papeles. Yo tenía una cargapapeles de eso así con un zipper que mi padre me había dado y le di mis papeles. Los miró, me acuerdo más que nada de que probablemente a lo mejor era un chaparrito que ahora mide 5 pies, pero en aquel momento era un hombre inmenso. Mirarlo, esperar, me devolvieron mis papeles, entonces me pidió la muñeca. Mi madre me había dejado llevar una sola muñeca y era una muñequita china, de esas que son como de porcelana, porque era una muñeca china, o sea, hecha en China, y ella tenía menos miedo que me las fueran a quitar. Estaban quitando si eran muñecas americanas y si eran juguetes americanos. Entonces me pidió la muñeca, entonces se la di y me acuerdo de verlo, cogió la muñeca, entonces fue una cosa muy rápida. Descuartizó la muñeca, le quitó los brazos, le quitó las piernas, me dio el torso de la muñeca y me devolvió los pedazos. Y entonces, lo único que yo me acuerdo es ir y sentarme en la silla, en el asiento, y de ahí en adelante, honestamente, yo no me acuerdo de nada hasta que no me recogieron en el aeropuerto. What happened was we went on Christmas Day, Louise Cooper and I, and which was the first day. We met at 3 flights that came in that day, but there were no children on it. The next day, I had to go to work and hopefully try to begin arranging emergency beds and all the rest of it. So Louise Cooper went to the airport. And meanwhile, we had all the cooperation and contacts with INS and the Customs, U.S. Customs, and actually they gave us a table where when people came through immigration, before they got to immigration, they separated the unaccompanied children and sent them to us. And so our people then could bring the children when they had been identified through immigration and customs. And if they had expected to have relatives, meeting them, brought them outside of customs one by one and let them identify the people who were supposed to be meeting them. And we never lost any that way, but it was, if the child didn't recognize the person, we said, well, you better come to the office and we'll talk about it tomorrow, we'll take care of the child in between. But that rarely happened. The children knew who their relatives were, but then the others were brought to the shelters. And George came to work as a volunteer. He'd been in the import-export business with Cuba, but that had shut down. He showed up as a volunteer and offered to help and drive the kids to the shelters, and within a few weeks we put him on the payroll, and he became the one who met so many of the children. Mi madre me dice, cuando llegues a el aeropuerto de Miami, te vas sola, pero cuando llegues al aeropuerto de Miami pregunta por George. Entonces se suponía que cuando nosotros nos bajáramos traíamos por supuesto el nombre nuestro y de dónde veníamos, ¿no? Como le ponen a todos los niños. Entonces cuando me bajo digo George, hasta que este americano alto, gigante, se me acerca y me dice, yo soy George y aquí tienes un chicle. Fue lo primero que digo, ¿no? Un chicle para pensar. Resulta que George no era tal americano alto. Era un cubano que se portó muy bien con nosotros, trataba de que uno enseguida se sintiera bien con él. Inclusive recogió a mi hermano que ya estaba en Matecumbe y lo trajo
en la guaguita que él hacía el recorrido para recoger a los muchachos que venían en ese vuelo y llevárselo, recogió a mi hermano Matecumbe, lo trajo para que yo lo viera. Y entonces me fui junto con mi hermano, lo dejamos a él primero en Matecumbe y después nos fuimos a Florida City, que fue mi estancia aquí en Miami hasta que me dieron beca. En enero de 1961, la Embajada de Estados Unidos en Cuba cerró y la tensión entre los dos países escalaba. Este parecía ser el fin del programa. The story of the visa waiver is this. The American embassy shut down Havana on the 3rd of January. And I said, well, it was a good try. We got 25 kids out of Cuba or something like that. And, but I guess it's just something that happens, And I wrote this whole thing off. And and a few days later, I got a call from Frank Arbach and said, we'd like to talk to you about a substitute arrangement so that these children we were talking about a couple of weeks ago can still come. I said, oh. And he said, can you come to Washington? I said, I'm going to be in Washington on Sunday anyway. I'm coming up for that Sunday afternoon, cold, miserable day in Washington. I'm standing on the sidewalk at the side of the State Department in Washington, beside a small little door, and waiting for someone to come, and the car pulls up, and Arbach gets out, and, it's kind of almost like something from one of those TV series. I worked for the FBI, sort of thing. And he led me into the State Department, and in there we had a full-scale conference with people from the British Embassy and others, HEW, and who else? God knows who else was there, but there was a good half a dozen people in the room, and their plan was that they said we can waive visas requirements for these children, but we think it's better that they have a letter from you, meaning me, from me, saying that these children, that their visa requirements have been waived, and that they can travel to the United States without a visa. And they said, we will pass the word to the airlines to accept this letter of yours in lieu of a visa. Well, I organized a small committee before I left on January 4th who would be that committee and carry on that program. They were made up of Serafina Hikel, Alastair de Hikel, and her husband, which is Dennis Serio Hikel. They were personal friends of mine. Another very important couple were Bertha and Frank Finley. Bertha was a teacher in the school. Frank was the head of KLM, and he was the one who handled all the plane reservations for a major portion of for those who were able to get out. The other person was Penny Powers, who was a British citizen who had been living in Cuba many years, and who later played a very crucial role in the whole Pedro Pan movement. Penny Powers had worked for British intelligence, and during World War II, she had been involved in kinder transport of bringing Jewish children out of Germany and into England. She had also lived in China for a while, worked in the British embassy there, and understood the dangers of communism. All right, so she, in a certain sense, was the perfect person. I've heard lots of different versions of what she was like when she was younger. She was very energetic. Some people would say very stubborn, very courageous. She was friends with Jim Baker because she had also worked at Ruston Academy during a certain point in time. So Penny is left essentially in charge of Jim Baker's kind of connections and relations between the kids of the underground and the British Embassy. Ahora se necesitaba ayuda para repartir las visas en Cuba. Entre los que colaboraron estaban Sara del Toro, Polita y Mongo Grau. But then we gave visa waivers to people here in Miami who send them to their relatives, and we told them to send a $25 money order, U.S. money order with this, and get them to the people in Cuba. So from one end of Cuba to another, people got visa waivers.
And we had, even from the very end of Oriente, Bayamo, for example, we had Manzanilla, Guantanamo City, we had in Oriente, we had people from all the children from all of those who made a journey to Havana and then came from Havana. And so it was a very simple system that required very little communication. Once you got a copy of a visa waiver, you really didn't have to communicate to anyone if the child was under 16. I think that Cuban intelligence was able to detect the underground through the kids. And at least some of the women who I have interviewed who were consequently or subsequently arrested, they were asked about the children, and the Cuban government knew that they were children of the people of the underground. So they could, see what was going on by who was sending their children out. I think after the Bay of Pigs, the policy of the Cuban government is denationalize. I mean, they don't say denationalize, that's in effect what they do, but it's let everybody go out, export the opposition. And since Pedro Pan was a vehicle that allowed the kids and then the parents to follow, the Cuban government allowed that to happen. Los niños fueron llevados a varios campamentos, entre ellos Florida City, Matecumbe, Opalaca, Kendall, the Cuban Boys Home, y St. Raphael's Hall. Mi experiencia en los campamentos fue buena. Yo hice buenos amigos en los campamentos, todavía me veo con ellos a menudo. Siempre había algo que hacer. Ir a la escuela era un dolor de cabeza y había que mantener la cama tendida, pero siempre había alguien que quería ir a jugar pelota, alguien que quería escaparse, ir al laguito, alguien que quería salir a tirar piedras. Siempre había alguien para divertirse. A la llegada a Miami nos llevaron a un campamento, que era el campamento de Kendall al principio. Ese campamento habían muchos muchachos cubanos que acababan de llegar. Ahí fue cuando nosotros nos empezamos a enterar de qué es lo que estaba pasando. Porque los muchachos mayores, que ya sabían lo que venía, nos empezaron a hablar de que quizás más nunca íbamos a ver a nuestras familias, que por razones de Fidel Castro nos estaban dividiendo, que era por razones del comunismo, y que quizás más nunca íbamos a tener la oportunidad de reunirnos con nuestros familiares. Ahí en ese campamento estaban mis primos, un grupo de primos de nosotros, y nosotros empezamos a hablarnos y unirnos un poco. Y me acuerdo que todo ese proceso de pensar de todas estas dificultades, que entre nosotros nos acostábamos a dormir muy a menudo llorando. Muchas noches nos acostábamos pensando que más nunca íbamos a ver a nuestros familiares. Por la noche es cuando te acuerdas más de tu familia, es cuando todos los muchachos que estaban ahí se acuerdan más de las mamás. Y había a veces sollozos, se oían los sollozos y se oían, y estaba la cosa caliente porque había mal humor, todo el mundo extrañando. Entonces se le ocurrió, aunque estaba en una unidad, esa unidad fabulosa, empezó a poner música de canciones de Olga Guillot y de Blanca Rosa Gil. Y cuando los muchachos oían las voces de las cantantes, de mujeres,
pues se calmaba todo. Y a las 2 canciones y media estaba todo el mundo rendido. Pero es muy interesante lo que hicieron porque tocaban la parte maternal, la necesidad maternal de oír la voz de la mujer. Y como eran canciones y voces tan bellas, pues era para nosotros como un bálsamo en esos momentos que estábamos extrañando mucho las casas, extrañando mucho a mamá. I didn't want a mother, I wanted my mother, and I knew she was suffering. You know how you don't believe it when somebody says, oh, everything's fine and peachy. So I think I resented it, the fact, because I thought, well, she was my sister, like a playmate, the sister that you had, some issues with. And I thought, well, this is not my mother, and I don't want a mother. And, especially when I think younger children sort of know, like this is like not great. Your parents say, oh, summer camp, you'll love it there, Muffy, you'll be great. But you sort of know this is like not really a lot of fun. And she was trying to cheer me up. And of course, they separated us right away. We had different classes, so I didn't see too much of Ellie. When we set up the shelters, especially the receiving shelters, our primary concern was to have as Cuban an environment as possible so that the stress on the children would be reduced, at least for the initial weeks after their arrival. So just about everybody who worked in these shelters and the whole life of the shelter and the rest of it was very, very Cuban. That created a certain amount of stress for those of us who were in management positions for the program because the Cuban religious, the brothers, the Marist brothers, and the lay people very often did not understand the American system, and we had to have discussions regarding the fact that just because today is the boy's birthday, he still goes to school. Because they told us the custom in Cuba was kids did not go to school on their birthdays. And things like that, from serious to very small items. And we used to have to the elastic band was in my office. We were the ones that were stretched. So Camp Matacumbe and Kendall and Florida City all had Cuban administrators, they had Cuban staff. El cura Walsh, el cura, es un hombre excepcional en todo el contenido de la palabra. Él se preocupó mucho en cubrir esa figura, esa imagen del padre en la vida de nosotros. Por lo tanto, fue un hombre cariñoso, fue un hombre que nos dio muchísimo de su tiempo, de su cariño, pero a la misma vez pudo ser, o fue, un hombre fuerte, porque tenía que serlo, porque todos los padres del mundo tienen que serlo cuando sus hijos se desvían un poco del camino correcto. Y el cura nos llevaba a pasear en su bote de vela, nos daba de su tiempo, se preocupaba en todo momento de cómo pensábamos, de cómo estábamos anímicamente. Y en el momento que salíamos un poco de ese camino correcto, como te decía, nos aplicaba la paleta. Era un artefacto de madera que él tenía que cuando alguno de nosotros fallaba alguna de las asignaturas o simplemente hacíamos algo que no deberíamos hacer, la paleta venía a aterrizar en una de las partes de nuestro cuerpo que más nos dolía. Pero en realidad, siempre estábamos conscientes de que lo que él estaba haciendo era algo muy inmerecido por nosotros y que en realidad nunca llegó a ser tampoco asunto de abuso, ni mucho menos, todo lo contrario. Era una manera de aplicarnos disciplina que es necesaria en la vida de todo hombre y mujer en el proceso, sobre todo en que estamos creciendo. I was 15 years old, so the
younger people, younger boys, went to Florida City, but in my case, I went to Matecumbe. It was like, I don't know, it seemed to me like 1 hour from Miami. Now you go now, and there's a Burger King right next to it. But it was very, very far. We finally arrived, and there was like a cabin, like a cowboy cabin, and that was the office, I learned later. So these priests, very tall, skinny, he was a mixture between a Frankenstein and the Birds by Alfred Hitchcock, welcomed me, and he says, welcome to your second home, or your home in Miami, and order some of the other kids to take me to my bed, to my cabin. In order to get there, you have to walk through a long road, because the office was by the street, very close to the street, but the cabin was way inside. And as I walked through that road, the other kids, jokingly would come out of the sides of the road and scare me. And they succeeded. I was scared shitless. So finally I arrived to my cabin. There were 3 cabins, the supervisors, there was one supervisor in each cabin. There was one supervised by Sergio, another one supervised by Enrique, and the third one was supervised by Armando, and that's the one that I went in. Someone opened the door, and it looked from the outside, it looked like one of those barracks, that the soldiers use just before dying in combat. That's what I went into, and someone put a grocery bag over my head and everybody started hitting my head. So I was used to initiations at Instituto Edison, and I figured this is one more, So they finally took Armando finally said that's enough, and they took the bag from my head, and they offered me my new bed, which was on the 3rd floor. It was one of those army beds. It was kind of high for me, In San Antonio de la Vega, there's no beds, are usually very close to the floor. So I couldn't sleep that night because I used to wet the bed sometimes. And I said, my God, if I wet this bed today, I'll never hear the end of that. And it's going to create major problems. So anyway, I did go to my bed, and I didn't sleep that night at all, like I told you. So the following morning, Matecumbe was ready for me. Tenemos aquí a Dulce María, que va a cantar esta noche. Sueños de un guajiro. Sueños de un guajiro. Yo sueño a Cuba, mi tierra, herencia de los mambises, viviendo días felices por el valle allí en la sierra. Las sueño sin una guerra, contemplar el azul turquí de un cielo que para mí es un iris de esperanza, porque ya el cubano avanza por la ruta de Martí. Esta es la humilde expresión de un cubano que aunque niño, tan solo anhela el cariño del humano corazón. Cuba y mi bandera son tan valiosas como el oro, y no quiero más tesoro que cantarle a la sabana, a mi bandera cubana y a Cuba que tanto adoro.
Imagínate, la gente se ponía a llorar, hasta los niños. Había algo, yo la cantaba así a capela, pero con una entrega que yo nunca había visto hasta que vi esta película después como de 30 y pico de años. Y hubo cierta cosa que la gente formó una identidad conmigo. Y yo sentí algo especial, ¿no? Me sentía que, no sé, pero sentí algo especial por poder hacer que la gente se sintiera transformada. Los zapaticos de roto. María. Hello, Miss Rose. How are you, Gladys? Down. Thank you. What can I do for you? Do I have Becca? No, not right now. Do you want a Becca? Yes. Where would you like a Becca to? To Washington State. To Washington. Do you know where that is? Yes. Where? Show me on the map. Here. Oh, that's a long way from here. Do you have friends there? Yes, in Yakima. In Yakima. Well, right now, there isn't a scholarship. Are you sure no Becca? I'm real sure. Not right now. But maybe if you come next week, we'll have something. Okay? Yes. All right. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Los niños permanecieron en los campamentos temporalmente, mientras que eran colocados en hogares adoptivos y orfelinatos católicos por todo el país. Dubuque fue una experiencia muy triste porque como niño tú siempre tienes ilusiones de que hay algo bueno, algo va a mejorar, algún milagro va a pasar. Tenemos mucha fe y cuando llegamos pensamos que iba a ser un lugar lindo, digamos, a estar quizás en una finca. A mí siempre me gustaron mucho los animales, que iba a haber caballos y era un lugar muy triste, muy frío. La monja que nos tocó, desgraciadamente, era una monja de China comunista, que nos decía que pronto no íbamos a recibir más cartas de nuestros padres, ni llamadas, que así había pasado en China, y era terrible, ¿no? Nosotros que no hablábamos casi inglés, pues la monja tenía acento chino, se puede ser una cosa un poco cómica, ¿no? Porque no le entendíamos casi nada. Y aparte era muy cruel. Ahí había niños con problemas y de pronto las niñas se entraban a piñazos en el baño, donde quiera, se formaba una pelea y ella en realidad miraba la pelea y no hacía absolutamente nada por separarlos. O llegabas al comedor y te quitaban la silla y te caías y no pasaba nada. O sea, esas niñas se podían tomar el lujo de abusar de nosotros y no pagar por ello, ¿no? Y éramos como las extrañas, las intrusas que habíamos llegado. No era ningún ambiente de amor ni de cariño, ni compasivo tampoco. It's like I think children are like corks, you throw them somewhere and you just think, oh look, they're playing, they're swimming, and like I didn't feel the pain until later. I think at the time I was just like, I was just getting through it, and the pain came later, years later. I guess to me it was like being in camp, and it was exciting, and the kids were fun, and I just never realized that nobody knew where Cuba was. I had no idea that kids thought Cuba lay in New York, and I thought, well, when I get older, I want to make sure I have a good idea of geography, because the idea that nobody even knew where we came from. And, we were like semi-celebrities. We're the only people with pierced ears. And that was like a big thing, we had pierced ears and hairy arms, and, we were like the only children that had body hair and pierced ears, and they used to make like a line at school. I think the
the first time I felt like, oh God, this is so odd, is they invited me to a party. So I thought, oh, a party, good. And it was a Tupperware party. Of course, I didn't know what Tupperware was. So when we got there and they were passing all these pieces of plastic around, I thought, God, these people are stupid. This is not, and they were playing games like think of a vegetable, it starts with a V. And I thought, oh my God, a Tupperware. I mean, it was just like, I found them very, very odd. And then the third day in school, there was a fire drill. It was a tremendous snowstorm, a fire drill. And I didn't know why are we going outside when there's snow and there's no fire? Oh no, you have to, And they kept trying to explain to me that it was just an exercise in case there was a fire. And then also the mobile library. I thought they don't have books in this country, in the schools. There was like this, vehicle with books. And I thought, how odd that they have, like their books in a mobile unit. So, and of course we had pretty good education in Cuba at the time. So we were like the smarter kids in the class. We were way ahead. And I thought, oh God, so now I'm going to be dumb too. But, but we, like the third day, it was like, we had friends and we were the only Cubans there. So I think that was, we were treated like royalty. The separation is something so hard to describe. I think it's something that only the children of all these wars and all these conflicts, we share that bond and we share that experience. It's indescribable. I mean, families are meant to be together. Children are meant to be taken care of by their parents. Those are the people that really are supposed to give them the love that the children need. Compounded to the fact that the tradition of unity and guidance and ¿cómo se llama esto? The protectiveness or the overprotectiveness of the Cuban families is incredible. I think they cut the umbilical cord when the child is 89 years old, and then all of a sudden we're so protected, and in 45 minutes we are not protected anymore. Me presentaron 3 lugares que podía escoger. Uno era en Pittsburgh, Pennsylvania, el otro era Des Moines, Iowa, y el tercero Northampton, Massachusetts. Entonces, yo estoy seguro que quizás personas se acuerden, una de las últimas live que llegó a Cuba era cuando el comienzo de limpiar el medio ambiente, y traía una foto de Pittsburgh por la noche y parecía el planeta Venus amarillo, ¿no? Y me acuerdo de pensar, si yo voy a Pittsburgh, que me gustaba porque era una ciudad grande, no voy a ver las estrellas por la noche y me voy a enfermar porque en Cuba yo veía las estrellas por la noche. Los cielos de Cuba eran limpios, tenía que ver las estrellas. Des Moines, Iowa, el centro de los Estados Unidos, estaba muy lejos del mar, y lo que me puse a pensar es lo que después más adelante resultó verdad cuando hice el doctorado en Minnesota, que lo que había en Iowa eran vacas y maíz. Entonces escogí Northampton porque conocía la historia de Paul Revere y pensando que Northampton no podía estar muy lejos de Boston. Así que por eso escogí Northampton, que es un pueblo pequeño también. La noche que llegué había un poquitito de frío y yo me sentía con bastante frío, no acostumbrado a la temperatura de esa latitud, ¿no? de esas alturas. Y me dijeron, mira, había ¿cómo se dice? Fireplace, una chimenea, y había un fuego en ella, ¿no? Una hoguera muy bonita. Entonces me dijeron, ¿por qué no te calientas un poco y cuando acabes te damos algo de comer, ¿no? Y cuando me acerco a la chimenea veo encima una bandeja de plata, y cuando me acerco a la bandeja de plata en la esquina estaba escrito Paul Revere, y inmediatamente me dio una corazonada y yo dije, estoy en el lugar preciso.
yo sé que la decisión fue al kilo, ¿no? Y así fue la mejor decisión que tomé, la mejor familia que me pudo haber tomado. La llegada a Miami nos llevaron a un campamento, era el campamento de Kendo al principio. Ese campamento habían muchos cubanos, muchos muchachos cubanos que acababan de llegar. Ahí fue cuando nosotros nos empezamos a enterar de qué es lo que estaba pasando, porque los muchachos mayores que ya sabían y sabían lo que venía, nos empezaron a hablar de que quizás más nunca íbamos a ver a nuestras familias, que por razones de Fidel Castro nos estaban dividiendo, que era por razones del comunismo y que quizás más nunca íbamos a tener la oportunidad de reunirnos con nuestros familiares. Ahí en ese campamento estaban mis primos, un grupo de primos de nosotros, y nosotros empezamos a hablarnos y unirnos un poco. Y me acuerdo que todo ese proceso de pensar de todas estas dificultades, que entre nosotros nos acostábamos a dormir muy a menudo llorando. Muchas noches nos acostábamos pensando que más nunca íbamos a ver a nuestros familiares. Y fueron momentos muy difíciles. Pocos días después que nosotros llegamos, los 4 o 5 días después que llegamos, mis primos se lo llevaron a un orfelinato que también estaba en Filadelfia, y nosotros, mi hermano y yo, como 7 o 8 días después, terminamos también yendo a otro orfelinato diferente en Filadelfia, en donde nosotros terminamos ahí viviendo por 1 año y medio. Start calling him mom and dad. He said, no, you have to call me Tio and Tia because your parents are in Cuba. And so from now on, I'm Tio and Tia. And not only that, not only did we call Tio and Tio, the maid, the butler, we called Tio and Tio, and everybody in the office in Florida Power like, hey, Tio, hey, Tia. You know, so actually the stewards started going around Tian, even the interview by the Miami Herald, which did about 3 pages story on him, they call him Tian Tio. So actually he said, your parents are home, we'll try to, we back then it was very hard to communicate with Cuba, so we called like maybe once a month, but he would write them, my parents would write to them on a daily basis. That correspondence, which I have here, more than 400 letters. I still have them because I'm planning to write a book on this. And it was the Mrs. Smith took care of the Eloisito, which only 10. And Mr. Smith said, I'll take care of the big guys, the big boys, because he said, well, the big boys will have to reform. So he made sure that you know, we study, that 7 o'clock we turn off the television, we're at study time. I mean, no more television at 7 o'clock. No car until you graduate from college. I mean, this guy was, one time I flunked a math class and he grounded me the whole summer. And every night he stayed with me teaching me math, and I got an A. We spent the whole month in the camp. He had a camp right in the center of Ocala, about 4,000 acres, to give you an example. And he said, today we're going to church. Everybody get dressed. I mean, this is Sunday in the middle of the woods. And I said, this guy's a little crazy. But so we all got dressed. He got himself dressed and with a tie and the whole thing. And he got a machete. And he said, where are we going? He said, we're going to church. So he started cutting all this wood, and we were walking into the woods, and he took us to a very small hill, because in the Central Florida there's no hills, and so there's some rock over there. He sat with all 3 of us over there. He got the Bible, and then he preached to us for 30 minutes. And after he finished, he started crying. And he said, I'm crying because how much, and I know your parents are missing you guys. And every time I tell the story, it's very, very moving. And then we all hug and then cry for about 10 minutes. So you can imagine what type of person these people would cry. El señor
que era supuestamente el que estaba cuidándonos, hizo un comentario que me dejó muy sorprendida y me asustó mucho, pero yo no sabía cómo identificarlo porque no tenía tampoco, como te digo, ninguna referencia ni ningún concepto de esto. Y me acuerdo exactamente que estaba en la cocina y estábamos él y yo solos. Yo creo que estaba lavando algunos platos y él estaba sentado desayunando, y fue que me dijo que estaba ansioso, desesperado, algo así, por besarme y por tocar mis senos. Y yo verdaderamente ni tenía senos, tenía 10 años. Y me asustó muchísimo, pero no sabía qué hacer, no me atreví ni a decir nada, no entendía, ¿entiendes? No sabía ni cómo registrar esto, pero yo sabía que no se sentía que estaba bien, pero tenía mucho miedo a decir nada y no dije nada. Fue un tiempo después que mi hermana le dijo a las monjas de la escuela donde estábamos que yo cantaba, y entonces de hecho las monjitas me hicieron una prueba, me pusieron en el coro de la iglesia y me empezaron a pagar clases de canto y piano. Entonces él es quien me llevaba a las clases de canto y piano, y fue ahí donde empezó entonces a hacer lo que había dicho que tenía tanto deseo de hacer. Y yo tenía un pánico terrible, yo no entendía para nada qué estaba pasando, le tenía muchísimo miedo, y me iba a mis clases, él me daba $1 después que me besaba. Yo tenía un asco terrible porque él fumaba mucho y se pasaba tosiendo y tenía como los labios morados y escupía nosotros decimos carcajo, horrible, y una cosa asquerosa. Pero tenía un miedo tremendo. Y él me daba $1 para que no dijera nada y me llevaba a una tiendecita donde compraba unos libros para aprender a pintar, y a veces compraba unos carritos para pegar y eso. Así que yo no sé, pero yo me acuerdo que yo tenía muchos carritos de eso. Cuando nosotros llegamos a Texas, las monjas que eran españolas y eran muy estrictas y nos estaban esperando creyendo que nosotros éramos más jóvenes, que nosotros todavía no habíamos tenido contacto con varones, no nos dejaban salir, ni siquiera nos dejaban ir. Me acuerdo que el correo, el buzón estaba a la salida, era una casa muy grande y tenía un césped muy grande delante, y el buzón estaba al final del césped y no nos dejaban ir al césped para que los por los alrededores no supieran que allí estábamos estas muchachitas, como nos llamaban ellos. Y de ahí, desde entonces, pues nos seguimos llamando muchachitas, y ahora, no te voy a decir que de viejas, pero de un poquito más mayorcitas, nos seguimos llamando muchachitas. Los 15 los celebré en Villa María, en San Antonio, Texas, sin mi madre y sin mi padre. Tú sabes que los 15 siempre es esa fiesta especial que las niñas y las mujeres latinoamericanas pasan una vida entera soñando con ella y después soñando con lo que tuvieron. Y yo, como todas las niñas, me había hecho la ilusión del vestido que iba a usar, y mi padre que iba a bailar con él, y mis amigos que iban a ser las parejas, y donde iba a ser la fiesta. Desgraciadamente, pues no pude tener nada de eso. Bailé el valse de los 15, lo bailé con una de mis amigas, que fue mi compañero. Hubieron otras 15 parejitas, pero que fueron otras de las muchachitas que estábamos ahí en Villa María. Sí me hicieron un cake las monjas, y me acuerdo que el regalo que recibí por mis 15 me lo hicieron las monjitas, y era una cosita hecho de tul para cubrir la caja de los Kleenex, que sí creo que todavía la tengo dando tumbos por mi casa por algún lado, porque son de esas cosas que uno nunca bota.
Esos son los momentos de tristeza de uno, cuando te dabas cuenta en realidad de la separación, donde todo se te caía arriba. Porque qué momento y qué día más especial que el de los 15 de una niña, y ni siquiera haber podido tener a mis padres conmigo en ese día. Well, I found out through our church where they were looking for parents for some boys that were up in Jacksonville, and they were looking for foster homes. And so I went to the priest and said, I'll take 2. Then I didn't know a thing about Operation Pedro Pan. I didn't know anything about that until about, about 6 months ago or something when it came out in the paper. I only ended up with Caesar at the beginning with 1 because my boss said I was crazy. He said, you're going to take 2 teenage boys and you've never had any children, and so I decided that I would only take 1 at that time. And that was Caesar Calvet, and he came and he lived with me. And Mel went to another family, but of course, Mel was always at my house a lot. And when Caesar left, the people he was living with, the Youngs, called me and asked me, could Mel come to stay with me? And the reason was that her mother was very sick, and she was going to take the mother into the home. And I told her at the time, I'll take him under one condition. And she said, what's that? I said, that you don't get him back. You don't get him back. He gets to stay with me. And so he came into my home, and of course I loved him before he ever came, and that's how he came into my home. Bueno, figura de unas familias que lo acogen a uno a la edad de 15 años, cuando yo no tenía hogar y me ofrecieron un hogar, cuando me dieron su casa, donde no solo me dieron un hogar, pero me dieron también sus corazones y sus personas. Me trataron como un propio hijo de su familia, como alguien que ellos habían traído al mundo. Nunca me trataron con diferencias de ninguna clase. Me supieron enseñar y mantenerme encauzado. Yo, por supuesto, extrañaba a mi familia enormemente. La ansiedad de poder traerlos era una cosa diaria en mi vida. Yo les escribía semanalmente de todas las anécdotas de las cosas que pasaban en mi vida aquí para que se mantuvieran al tanto de mi vida y no perdiéramos ese contacto, aunque ya físicamente ni me conocían porque yo había cambiado, pero sí emocionalmente sabían quién yo era, dónde yo andaba, si tenía una novia o no tenía, cómo había salido los juegos de baloncesto y todas esas cosas. Pero según a la familia aquí, ellos también le escribían a mi familia en Cuba y eso fue un gran apoyo a mis padres, quienes estaban figuras de allá, pues sintiéndose muy desconectados y fuera de control de mi vida. Bueno, mi hermano vino a los 3 o 4 meses de yo estar aquí. Él vino con mi tía y mi tío que estaban en Miami y en la situación que estaban todos los cubanos en aquella, con situaciones difíciles económicamente y de ajuste para ellos mismos, y una situación difícil para ellos y para él. Él era menor que yo y me sentía muy responsable por él, porque yo, siendo el hermano mayor, era todo lo que él tenía aquí. Y él miraba hacia mí y yo hacia él. Y por supuesto, todo lo que hacía yo es tratar de... Vaya, las dos cosas que eran obsesiones en mi vida eran tratar de sacar a mis padres de Cuba y hacer lo que pudiéramos por reunirnos. Y la segunda era de ocuparme de mi hermano y hacer lo que pudiera por él. ¿Conversaciones difíciles con él, experiencias difíciles? La parte más difícil con él fue cuando ya llevábamos aquí unos 3 años. Como decíamos, la bola picaba y se extendía y no se veía un fin a la situación, y mi hermano, siendo más joven y también muy emotivo todo esto, pues no estaba en realidad funcionando. Él estaba como esperando que mis padres llegaban en la semana que viene, y yo ya me sentía que tenía que hablarle claro y tratar de decirle a él que no iba a ser posible reunirnos con ellos, que yo no creía que nos volveríamos a ver más nunca y que ya teníamos que darnos cuenta de esa realidad y vivir sin ellos, porque ya eso no iba a pasar. Fueron palabras, vaya, que yo espero no fueron crueles para él, pero que yo creía que él necesitaba oír en aquel momento, y por supuesto fue muy emotivo para los dos, porque no era lo que queríamos, pero sí era lo que parecía que íbamos a vivir. Por supuesto, Dios fue muy bueno, y a los meses, al año de aquello, pues mis padres pudieron salir y nos pudimos reunir.
nuevamente, pero el momento aquel fue, yo creo, la parte más dura que tuvimos que pasar él y yo como hermanos en tratar de reconocer lo que parecía ser una realidad bien difícil. Después de haber estado separados por tanto tiempo, después de haber pasado por el proceso de pensar que habíamos sido abandonados, casi. Entonces, un par de meses antes nos enteramos que ya habían venido, que estaban en los Estados Unidos, pero que no nos podíamos unir porque ellos no tenían el dinero de traernos todos y estar todos juntos. A ellos, a mis padres en ese momento, era mejor mantenernos en el orfelinato hasta que terminara el año escolar. Entonces, mi padre decidió que él iba a ir a visitarnos, y entonces esa reunión fue una reunión de mucha emoción, porque salieron todos esos sentimientos de culpabilidad de parte de mi padre, de nosotros, ese dolor que habíamos tenido de tanto tiempo, un rencor quizás que teníamos hacia nuestros padres por esa separación, un momento muy difícil en donde ese momento cuando nos reunimos terminamos los tres llorando. Well, it was so hard, because, whenever time people, they had their own difficulties coming here. And I think, as you get older, you realize when you're having problems, you get very self-absorbed, and I think it was heartbreaking, to see your parents broken, here you were, your parents that you kind of, dreamt about, and, you always looked up to them, and you realized that they were falling apart. So, instead of getting back this source of strength and, those things that you missed, and there they were in worse shape than you were. So then you had to shrink them, and you had to be the tap dancer. And, my mother was pregnant, and I thought, oh God, not another child to suffer through this. And it was terrible, because then they were so broken. So then it was like, I think that was the worst part, having to carry your parents. It was like going through the same thing twice. And then we had tremendous guilt, Delia and I, because we did really well here, almost without the encumberment of your parents, My friend used to say, Billy, there are too many people in the life raft. And that was so true. Tú sabes que la adolescencia es el tiempo en la vida de uno cuando se está forjando la identidad, la personalidad del adulto. Todo eso se basa en los años anteriores de tu vida, en tu cultura, tu idioma, tu familia, todas esas cosas que tú has ido adquiriendo según has ido creciendo, lo que se te ha ido enseñando. Y cuando llegamos a este país, todo eso desapareció. No teníamos a los padres, no teníamos nuestra cultura, el idioma no lo teníamos, estábamos como si empezáramos de nuevo a nacer, aprendiendo un idioma nuevo, adaptándonos a un país diferente, con una cultura diferente, sin el apoyo de los familiares. Y la adolescencia, que de por sí es un periodo difícil en la vida de los seres humanos por esos conflictos y esos problemas que estás tratando de resolver hasta que ya sale el ser humano intacto, se hizo aún más difícil. Y eso yo creo que también causó ciertos conflictos entre nuestros padres. Mi generación es la generación cubano-americana pura. Cubano porque tenemos la experiencia cubana, tenemos lo mejor de la cultura cubana. Americana porque también tenemos la experiencia americana y lo mejor de la cultura americana. No solamente somos bilingües, sino somos biculturales. La niña que se fue era un bebito. Yo era hija única, acostumbrada lo que más trabajo me dio cuando llegué a los Estados Unidos era aprenderme a amarrar los zapatos. O sea, estaba completamente súper protegida por mis padres. La niña que ellos encontraron no era una niña. Si algo yo perdí en todo esto fue ese sentido de niñez, ese sentido de depender de otros. Yo ya cuando ellos volvieron sabía cómo protegerme.
protegerme de las cosas que suceden en la vida, saber cómo cambiar, cómo ver una situación y tratar de salvarme o tratar de hacer algo o callarme o lo que fuera. Había aprendido algo que yo sinceramente creo que uno aprende cuando es mayor, ya cuando es lo que nos hace adultos. Pero a mí me tocó aprenderlo más rápido. Yo creo que es importante resaltar y decir que el hecho de que uno haya tenido una mala experiencia en Matecumbe, que no haya sido como uno lo que uno esperaba, y que han pasado todas las cosas que pasaron, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con el exilio, con Fidel Castro, con el comunismo, o sea, uno puede, yo creo que una de las cosas que hemos perdido un poco aquí en el exilio son cosas que antes nos distinguía, ¿no? Como el sentido del humor y también la autocrítica. El hecho de que yo me critique no quiere decir que estoy con aquello, ni que soy comunista, ni nada de eso. Simplemente son mis experiencias, fue lo que me pasó a mí, como yo me sentí, ya te digo, lo que me pasó, que fui de un lugar a otro y que ninguno de los dos fueron buenos para mí. Sí te digo que uno se hace hombre en 24 horas en ese tipo de casa. Y que es importante decir en el caso mío que con todo lo que te he dicho y con toda la crítica que le he hecho a Matecumbe y inclusive hasta el programa, yo tengo 3 hijos y uno de ellos, el mayor es hombre, se llama Gastón, tiene en estos momentos 21 años. Y si yo estuviera en el caso que estuvieron mis padres en el 62, lo haría, lo mandaría a Matecumbe, porque no importa lo que nosotros pasamos en Matecumbe y en el caso mío después en Blondel Hall, todo eso era mucho mejor que lo que nos podía pasar en Cuba. Eso es muy difícil de contestar. Yo no sé si yo podría. Tendría yo que ponerme en esa misma situación, estar pasando exactamente por lo que ellos estaban pasando y contestar. Mi primer impulso es decirte que no. A mí me costaría muchísimo trabajo separarme de mis hijos, muchísimo trabajo. Pero a la misma vez yo estoy seguro que si mis padres lo hicieron, deben haber tenido una razón muy importante. No sé si yo pudiera hacer lo mismo que hicieron mis padres. Todo depende de la información que uno tiene en ese momento y el enfoque. Si voy a enfocar lo que es mejor para los hijos y la información que tengo en ese momento es que si no los mando fuera del país, el Estado me los va a quitar. Y de que la situación es una cosa temporaria, por 2 o 3 meses, qué sé yo, sí, lo más probable que sea. Pero viendo cómo se han desarrollado las cosas, viendo que después de 40 años todavía no hemos regresado, no sé si lo mejor sería mandarlo fuera del país. Hace 9 o 10 años atrás yo estaba organizando una cena y después de esta cena yo le pregunté a Monseñor Walsh si había algo que los Pedro Pans pudieran hacer en agradecimiento por lo que él había hecho por nosotros. Y él por primera vez me contó de su idea de la ciudad de los niños. Y entonces yo dije, qué cosa más bonita, ¿no? Que nosotros que fuimos niños desamparados ayudáramos a los niños desamparados de hoy, porque todo en la vida regresa, el mundo es redondo y todo da vueltas, y entonces eso nos dio el goal ideal. Al mismo tiempo que ayudamos a los niños desamparados, porque nosotros sabemos lo que es eso, nosotros también estamos sanando nuestras heridas. Y también me di cuenta que era esencial que nosotros recobráramos la historia verídica de lo que nos pasó, que no nos hagan más cuentos, porque ya bastante cuentos hemos tenido en la historia de nuestra patria.
Por eso hemos tratado de encontrar a los protagonistas de esta historia, los que hicieron que esto pasara, y estamos tratando de encontrar a todos los 14.000 niños que vinieron de Cuba solos. Y eso quisiera encontrarlos a todos para prepararnos para el regreso, que algún día vamos todos a poder regresar a nuestra patria libre. Para mí Peter Pan era el personaje de mi niñez. Cuando yo vi la película de Walt Disney fue como, wow, era que Pedro Pan iba a venir a buscarnos y nos iba a llevar a este país maravilloso de nunca jamás, donde nadie se pone viejo ni crece, donde todo es perfecto y siempre el bien gana sobre el mal. Y entonces inclusive teníamos una fantasía de que por las noches, que mirando a ver si se abría la ventana y entraba Peter Pan o Tinkerbell o la lucecita. Y entonces me sabía todas las canciones de la película de Peter Pan, que era en español, que decía, si acaso quieres volar, piensa en algo encantador, como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás. Entonces la del, quien quiera ser un bribón, canalla de fama mundial, imite al pirata más ladrón, como el Garfio no hay otro igual, un pillo sin rival. Entonces, bueno, todas, la canción de Wendy. Y cuando dijeron que esta operación, que íbamos para este campo, este campamento que se llamaba Peter Pan, ya imagínate, nosotros pensamos que iba a ser una aventura como la de los niños perdidos. Pedro Pan o Peter Pan tenía los niñitos que vivían en el árbol, que se llamaban los niños perdidos, que eran sus ayudantes, que se vestían de indios. Y entonces la aventura era mayor, pero Peter Pan nunca apareció. Y los niños perdidos éramos nosotros, ¿no? Y lo que se perdía ahí era la inocencia, la niñez. Dear Mom, 39 years ago I wrote Bobby and you my first letter from Florida City. Sometimes it seems that the years have passed in the wink of an eye, and yet some days, like today, it feels very long ago, almost like another lifetime. As I look at your grandsons, I'm not sure if I could make the same decision Bobby and you made. Growing up, I always imagined we would all somehow return to La Viura, and life would return to normal. Even as late as Bobby's death in '94, one of the hardest things to accept was that a return to our life as it used to be would now be impossible. I spoke to Tito last night, and everything seems to be going well for him. I'm very proud of my little brother. Mándale un beso bien grande a tía Marta y dile que la muñeca sigue a mi lado. Te quiero mucho, Camila.